Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Pedrosa Castañón, presidente y director general de la Fundación J&M Educando Crecemos, también conocida como EducaTV. Les damos la bienvenida a esta nueva sección de EducaTV Negocios, la sección legal. Aquí veremos diferentes asuntos de interés con respecto a consejos y situaciones a considerar en variados temas y especialidades del ámbito legal. Solo trataremos lo más relevante e interesante de cada uno. La intención es que conozcan más y mejor las leyes. Estaremos hablando principalmente de las leyes y códigos del Distrito Federal. Cada entidad, si bien se puede parecer mucho, las leyes entre los diferentes estados son diferentes, son especiales, tienen algunas variantes, ya que están regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre oficial de México. Existen pequeñas diferencias grandes en algunos casos, no solo en cuanto a las leyes de base, también en la parte procesal, en cuanto a términos y otras situaciones. Veremos por mencionar algunos temas, por ejemplo, en lo que es el derecho laboral, fiscal, penal, inmobiliario, corporativo, civil, mercantil, propiedad intelectual, electoral, algo de justicia militar, muy importante, leyes procesales. También algo de la ley aduanera, leyes agrarias, asistencia social y muchas otras cosas. En sí, son muchos temas, son cientos de leyes, jurisprudencia y reglamentos de carácter federal y estatal los que se verán. Trataremos de verlos conforme su utilidad e interés para ustedes. Lo primero que tenemos que entender es que existe una jerarquía en las leyes. Esto es que ninguna ley o reglamento inferior puede ir contra uno que es superior. El superior, lo más alto, lo más importante que tenemos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La vigente fue promulgada en 1917. Independientemente de las modificaciones y cambios que ha sufrido en sus casi 100 años a partir de su creación y promulgación y entrada en vigor, sigue siendo la Constitución que nos rige hoy día. De manera gráfica, utilizaremos la pirámide de Kelsen, un eminente jurista, abogado, juez y catedrático de Harvard, de origen checoslovaco, que desarrolló lo que llamó teoría pura del derecho. Esta pirámide, la cual están observando, indica cómo son las variaciones muy a modo general que han regido y se han tomado de base en el mundo para esto. A grosso modo tenemos el siguiente orden en México. Se ha hablado mucho de los inventos que cambiaron al mundo. Hay muchas listas y opiniones. Nosotros empezaremos hoy con el tema que consideramos más relevante, la comunicación. La comunicación en todo sentido ha sido el elemento con el cual se ha desarrollado la humanidad de manera avanzada, y en orden cronológico tenemos. El primero es el lenguaje, y no hay evidencia concreta de su antigüedad o de su origen, pero se entiende que es muchos miles de años anterior al nacimiento de Cristo. Hay dos teorías base. De la primera dicen que de un solo lenguaje se derivaron todos, y la otra que en cada región se desarrolló uno propio, y por supuesto esto nosotros ya lo derivamos en nuestra propia tercera teoría, que es la combinación de ambas, varios orígenes, y de cada una se derivaron todos los demás. La escritura se considera que apareció 7 milenios antes de Cristo en diferentes culturas y empezó como símbolos, pero ya con cierta lógica, con cierto orden, no la pintura rupestre. La rueda, 3500 años antes de Cristo. La imprenta por el alemán Johannes Gutenberg en 1449. El telégrafo en 1753 por un colaborador anónimo del Scott's Magazine que sentó las bases para su desarrollo. El teléfono en 1871. Realmente por el italiano Antonio Meucci, aunque muchos creen que fue Alexander Graham Bell en 1876, esto fue aclarado en 2002. La televisión fue inventada en su diseño básico en 1884 por Paul Julius Gottlieb Nipkow, en Pomerania, hoy Polonia, pero ya más cercano a lo que conocemos hoy día fue John Logie Baird, un escocés, en 1926. La radio
En 1895 fue creada en Italia por Guglielmo Marconi. El Internet se atribuye a J.C.R. Licklider del MIT o Massachusetts Institute of Technology en 1962, aunque la WW o World Wide Web estuvo disponible al mundo hasta los 90s. El teléfono celular o móvil empieza con los famosos radios en los 40s, durante la Segunda Guerra Mundial, desarrollados por Motorola. Y este mismo oficialmente desarrolla lo que conocemos como teléfono móvil en 1984, hasta llegar a lo que ahora es el teléfono inteligente o smartphone. Como México es una república, nuestro máximo instrumento legal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya habíamos mencionado, en cada estado existe una Constitución Política del estado. También existen leyes federales y estatales. Las leyes federales tienen una jerarquía sobre las leyes estatales, aun cuando los estados en México son soberanos y de alguna manera autónomos, pero pertenecen a la República. A grosso modo tenemos el siguiente orden. En primer lugar está la Constitución. Posteriormente está la jurisprudencia. ¿Por qué la pongo antes de las leyes? Porque una jurisprudencia va en contra y está por encima de cualquier ley. Posteriormente vienen las leyes en general, que hay muchas variantes. Posteriormente vienen las resoluciones legislativas, que son las que emite el Congreso, ya saben, la Cámara de Diputados y Senadores. Vienen los decretos, típicamente por el jefe de gobierno, llámese presidente, llámese gobernador. Resoluciones de diferente nivel y abajo de todo esto vienen los reglamentos. Muchas veces nos vemos afectados por situaciones que consideramos injustas. Les recuerdo que justicia y ley no necesariamente se llevan mucho. Las leyes imperan sobre la justicia. Y ni hablemos cuando vienen actos ilegales y abusos de autoridad. La justicia no tiene nada que ver en esto, no tiene ninguna culpa. Recordemos una cosa muy importante. Una cosa es el derecho y otra es el hecho. Veremos muchas veces que el sistema judicial hace cosas que no necesariamente son legales. De hecho, algunas son ilegales y o anticonstitucionales, que es peor todavía. Para eso existen procedimientos, obviamente legales, para defenderse. Y el más comúnmente utilizado es el amparo o juicio de amparo. También se le conoce como juicio de garantías en otros países, que por cierto es una aportación de México para el mundo. Y esto fue creado en Yucatán y elaborado por el licenciado Manuel Crescencio Rejón en 1840. Se le conoce también como juicio de garantías, y su objetivo es proteger a los ciudadanos, ya sean personas físicas o morales, contra actos y abusos de la autoridad. Principalmente se interpone cuando se presentan los procesos legales que fueron violados por la autoridad. Recalcando, el juicio de amparo se interpone ante actos de autoridad, no es entre particulares, solo contra las autoridades judiciales o administrativas principalmente, y cualquier persona lo puede interponer o solicitar. Lo primero que veremos en esta introducción son las garantías constitucionales, de las cuales gozamos todos los individuos en México, independientemente de si somos ciudadanos, residentes o visitantes. A cada uno les corresponde sus respectivas garantías. La mayoría son para ciudadanos y residentes legales en México. Las garantías individuales son derechos públicos que tienen las personas en cuanto al respeto que tienen las autoridades hacia ellos, que por cierto México fue uno de los primeros países en el mundo en establecerlos en la Constitución, que es la vigente, la promulgada en 1917. Las garantías individuales se dividen en 4 grandes grupos: garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de propiedad y garantías de seguridad jurídica.
Soy Jorge Pedrosa Castañón, presidente y director general de la Fundación J&M Educando Crecemos, también conocida como EducaTV. En el siguiente módulo veremos específicamente la parte de las garantías constitucionales. Muchas gracias.